Hoy nos acompaña nuevamente la abogada Noelia Ramos, experta en inmigración, bienes raíces y asesoría corporativa. Hoy vamos a continuar hablando del asilo político porque definitivamente es un tema que les interesa a muchos de los latinoamericanos que se encuentran tanto dentro como fuera de los Estados Unidos. Bienvenida, abogada. Gracias, siempre. Samantha, un gusto. Quisiera iniciar preguntándole cuál es la diferencia entre un asilo político y un refugio. Básicamente la diferencia radica en el lugar donde se solicita esa protección. Si uno está dentro de los Estados Unidos, va a ser considerado un asilo político. Si está fuera en su país o en un tercer país, si se presenta en una embajada americana, es considerado solicitud de refugio. Ahora, en el caso de Marcela, que nos compartía su testimonio, ella aplicó a un asilo político, pero también hay otro tipo de asilos. Efectivamente, la protección por vía política, por persecución política, existe, pero también existe por nacionalidad, por religión, por raza, por grupo particular en grupos sociales que existen. Es decir, de que existe mucho más allá de protecciones, que también con la Convención de la Haya en contra de la tortura, la persona puede abocarse a esa protección. O sea que no precisamente tiene que ser víctima de una autoridad del gobierno. No precisamente, es correcto. Por ejemplo, cuando lo vemos en casos por persecución de religión, porque no puedes practicar tu religión, el que menos piensas que no es el gobierno necesariamente quien te va a estar atacando, te puede estar atacando otro grupo social. Ok. ¿Qué características o qué circunstancias debe haber experimentado una persona que, como en el caso de Marcela, aplicó a asilo político? Bueno, el elemento de los más importantes que nosotros educamos al cliente es el elemento de la persecución. La persecución debe estar definida claramente, el agresor debe estar definido, el nivel de peligro, no puede ser solamente, como sabemos que tristemente muchas personas en nuestros países han presentado evidencia, estuve en 2 protestas, pero eso no es suficiente. Estar en una protesta no es suficiente. ¿Dónde está la persecución? Llegaron a su casa, llegó la policía a buscarlo a su casa, el mismo gobierno lo está siguiendo, lo está buscando. La palabra es persecución y debe de haber una evidencia que corrobore ese peligro. Si usted está en su casa y no le está pasando nada y realmente sigue una vida normal, vamos a llamar así, no hay una persecución o no hay un nivel de peligro que el gobierno de Estados Unidos va a decir es suficiente para otorgar un asilo. Abogada, cuando he escuchado a algunas personas que están en un proceso de solicitud de asilo político, que una de las razones por las que ellos esperan ansiadamente, que esperan con mucho ahínco que les sea aprobado ese asilo político, es para regresar a su país. ¿Puede una persona que goza del beneficio del asilo político regresar a su país? Si regresa, está abandonando ese amparo, esa protección que vino a buscar a los Estados Unidos y por consiguiente puede declararse de que usted ya no necesita esa protección, es decir, ya no va a tener un estatus de asilado si usted regresa, abandona. Entonces, una persona bajo un asilo político no puede regresar nunca a su país. No podemos decir nunca, Samantha, porque también recordemos que esto está basado en el contexto social y político y en la crisis que está viviendo su país. Por ejemplo, lo vimos con Nicaragua cuando entró Violeta Chamorro, Violeta Barrios, cuántos nicaragüenses regresaron felices y cómo volvieron a rehacer sus vidas, sus profesiones, etcétera. Igual pasó en Colombia también cuando pasó la transición con la guerrilla. Es decir, no nunca, pero realmente quien lo define es la historia, es el tiempo y qué es lo que está pasando en el país. ¿Y pueden ir a otros países? Definitivamente. No hay ningún problema, no hay ninguna restricción en viajar a terceros países. A ningún tipo, o sea, es decir, hago esta pregunta porque muchas veces en el caso de los asilos políticos hay gobiernos que tienen ciertas afinidades con el gobierno de otros países y ¿puede ir una persona a No hay. La restricción es realmente más abocada al país de donde usted, claro, si usted en su caso de asilo usted dijo que hay 2 países donde usted está sufriendo persecución, pues ya serían 2 países a los que usted no pudiese ir. Ok. En el proceso de asilo político, ¿tienen que asistir a una entrevista las personas solicitantes? En la práctica normalmente eso es lo que va a pasar, esa es una condición que hemos visto. Sin embargo, con la última administración que estamos ahora, se está tratando para poder avanzar tantos casos que están estancados desafortunadamente porque no hay el suficiente personal con respecto a la demanda de solicitudes, de que ahora ese oficial con su discreción pueda al revisar el caso tener la suficiente autoridad de decir este es un caso que amerita el ser aprobado y que se pueda evitar esa entrevista.
¿qué beneficios obtiene una persona a la cual le es concedida el asilo político? Bueno, realmente al obtener el estatus de asilo político, el primer beneficio es que podemos traer a los familiares, por ejemplo, los familiares inmediatos que se hayan quedado afuera. ¿Cuáles son considerados inmediatos? Esposo e hijos menores de 21 años. Ahora, el otro beneficio también es que ya no va a necesitar la zozobra, obviamente, de que puedo trabajar, no puedo trabajar, puedo viajar, va a tener unas mayores libertades. Y por último, uno de los más importantes, que es que mientras la ley no cambie, al año poder aplicar a la residencia. Aclaro, es el poder aplicar a la residencia. Aquí no puede ver la persona que está garantizado todo. ¿Por qué? Porque si esa persona durante ese año de asilo se portó mal, tuvo algún problema con las leyes de este país, no quiere decir de que tiene garantizada una residencia. Va a ser evaluado igual como sería evaluado cualquier persona con los requerimientos de ley para poder obtener una residencia en este país. Claro, porque eso es tan importante en este país, recordar a los que acabamos de venir, a los inmigrantes, que una de las maravillas de este país es que acá la ley se cumple. Es correcto. Y hay que estar... Hay que respetar, Samantha. Yo no me canso de repetir siempre, cada persona que viene se lo digo por eso mismo. Usted está aquí en este país, usted está viviendo una oportunidad en este país, hay que respetar las leyes de este país. Pague sus impuestos, cumpla las leyes de tránsito, hasta las cosas más pequeñas, porque no vale la pena dañarse un futuro, que ya de por sí llegar aquí es bastante duro, por comenzar a faltar. Hasta respete las señales de tránsito. Así mismo. Quisiera hablar uno de los beneficios que mencionaba, sobre el amparo que también reciben los familiares. Decía que cubre a los hijos menores de 21 años. ¿Y qué pasa con los que tienen más de 21 años? Con los que tienen más de 21 años, desafortunadamente, si no estaban dentro del país, esa es la diferencia. Si no están dentro del país, quedan fuera. Ahí no podemos hacer nada, tiene que hacerse una petición específica e independiente para esa persona de 21 años. ¿Okay? Que es un caso separado. Que es un caso separado, que tiene su propio caso de persecución, todo. Es decir, que esta persona, este hijo mayor de edad, también debería de haber recibido... Sin embargo, la ley permite, por ejemplo, para que la audiencia nos pueda entender, si la persona introduce su caso de asilo, cuando ese hijo tiene 20 años y está aquí físicamente dentro de los Estados Unidos, las personas, abogada, ya me va a cumplir los 21, ¿se me va a quedar fuera desprotegido mi hijo? No. Gracias al acta de protección al niño, que no muchas personas lo conocen, podemos siempre arrastrar el amparo de ese niño que se nos convierte de 21 años, pero bajo la ley va a ser todavía reconocido como un menor de 21 años, aunque ya tenga 23. Y estas personas que están bajo un asilo político deben de eventualmente cambiar o solicitar su residencia permanente, o pueden quedar bajo un asilo por siempre hasta que... Sí, y aunque muchas personas no lo crean, pasa. Nosotros tenemos clientes que, por ejemplo, han sido asilados por 10 años y la primera pregunta que tengo que hacer es ¿cuál es la razón por la cual usted no ha aplicado? Para tratar de entender también. Hay muchas personas que pueden hacer factores económicos, hay otras personas que simplemente no han querido hacer el trámite, Samantha, y se quedan ahí. Y la ley dice que mientras las circunstancias que crearon esa persecución estén todavía activas en su país, usted va a seguir siendo asilado mientras siga. ¿Por qué en todo este contexto, cuando una persona que va a solicitar asilo, por qué debe de buscar un abogado? Porque las leyes de este país son muy complejas. Desafortunadamente vemos también a muchos llenapapeles que les hacen casos de inmigración a la gente con los errores más grandes, que les perjudican no solo en tiempo, en dinero, en las esperanzas que tienen para poder salir adelante de este país, y a veces hasta el mismo fraude. Y comenzar mal en este país haciendo cosas fraudulentas te cierra las puertas de cualquier otro trámite que venga después. Sí, claro. Entonces no es para tomarlo a la ligera, es una inversión para su futuro. Debe de, también como manejamos en mi país, zapatero a sus zapatos. No puedes dejarte guiar por el que no sabe. ¿Ok? Si tú quieres un éxito en tu caso, trata de aminorar el peligro siendo asesorado correctamente. Y qué importante que es que cuando uno está empezando una nueva vida en este país, empezarlo con el pie derecho. Es correcto. Eso va a marcar definitivamente una gran diferencia
en el futuro. Abogada, muchas gracias. Como siempre, definitivamente este es un tema que lo vamos a seguir tratando porque a nuestra audiencia le interesan mucho estos temas de los asilos. Sin embargo, como siempre, la abogada va a obsequiar 10 consultas sin costo a las 10 primeras personas que escriban a este correo que aparece en pantalla. Por favor, indique asilo político y trate usted de ser una de estas personas. Si usted cree que usted podría ser beneficiario de un asilo político, no pierda tiempo. Gracias por habernos acompañado. Les esperamos en nuestro próximo programa. Recuerden siempre, infórmate, actúa y triunfarás. Y hágame otro favor, sea fuerte y valiente.